La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Y os informo que este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que gracias también a todos los que me ayudan cada día y esta noche especialmente a Luis Beamut, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Hoy es segundo programa de mes y por eso tenemos por aquí a Lourdes Esparza con su sección Juego Sucio, Crímenes en el Deporte. Arrancamos ya. Bueno, hoy no tenemos a Julio Ruiz con su himno titular precisamente porque tenemos un súper reportaje de Lourdes Esparza sobre el juego sucio, crímenes en el deporte. Lourdes, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Oye, tú, además es que siempre, no sé si lo haces a propósito, pero es que ha habido Super Bowl el pasado domingo 8 y vamos a hablar hoy de un jugador de fútbol americano, pero es que además jugó en uno de los equipos que se han enfrentado el pasado domingo en la Super Bowl con New England Patriots, que perdieron. Sí. Ganaron los Seattle Seahawks, pero sí que es verdad que los Patriots es posiblemente el equipo más importante, uno de los más importantes de la NFL, precisamente por la cantidad de anillos de la Super Bowl que tienen. El deportista de hoy es un jugador de fútbol americano que jugó en los Patriots, pero también jugó en España, en los Barcelona Dragons. Sí, el protagonista de hoy es Eric Naposki, un jugador de la NFL de los años 90. En su país, bueno, pues pasó por varios equipos, uno de ellos fue el New England Patriots, pero pasó por muchos más que luego os vamos a contar. Y finalmente recaló en Barcelona, en los Barcelona Dragons, en la serie mundial esta de la NFL. Y bueno, aquí sí que triunfó, porque en su país no acabó de triunfar mucho. Pero aquí sí, aquí triunfó. De hecho, tenía hasta un club de fans propio, la Peña Naposki, y fue muy famoso. Es que fue capitán de los Barcelona Dragons. Sí. Y además ahí que ganaron el campeonato, los Barcelona Dragons. Entonces, bueno, aquí estuvo en dos etapas. Una primera, luego volvió a Estados Unidos y luego vino aquí y ya se retiró. Cuando volvió en el 1997, cuando volvió, se retiró ya totalmente del fútbol americano. Y claro, y luego después ocurrió lo que nos vas a contar a continuación. Exactamente. Vale, pues si te parece, lo escuchamos y luego lo comentamos. Vamos allá con un capítulo más, un nuevo capítulo de Juego Sucio, Crímenes en el Deporte de Lourdes Esparza. Juego Sucio, Crímenes en el Deporte por Lourdes Esparza. El 15 de diciembre de 1994, en una lujosa comunidad de Newport Beach, en el condado de Orange, en California, Kevin, un joven veinteañero, descubre aterrorizado que han disparado a su padre, el millonario Bill McLaughlin, en su cocina. 6 disparos, ningún testigo y una escena sin huellas. Detrás del crimen hay un exjugador de la NFL convertido en guardia de seguridad, una mujer ambiciosa y una fortuna que sería el aliciente definitivo para cometer el asesinato. Este es el caso de Eric Naposki, la historia de un triángulo amoroso que terminó en asesinato. Eric Andrew Naposki nació en Nueva York en diciembre de 1966. Desde muy joven le apasionaba el fútbol americano. Con apenas 8 años hizo su primer placaje y fue entonces cuando supo que quería dedicarse a este deporte. Además, Eric encontró con sus entrenadores la estabilidad y disciplina que necesitaba por la ausencia de la figura paterna en su vida, porque se había criado solo con su madre.
En 1984 obtuvo una beca para jugar al fútbol en la Universidad de Connecticut. Lo hizo bien hasta el tercer año, cuando dejó el equipo tras enfrentarse a su entrenador por su carácter impulsivo, y abandonó los estudios. Regresó unos años más tarde para completar su título y se graduó en Educación Física en 1991. Cumplió su sueño de llegar a la NFL, la Liga Nacional de Fútbol, en 1988, cuando firmó con los New England Patriots. Sin embargo, su paso por la NFL fue fugaz y errático. Jugó apenas unos partidos con los Patriots, pasó por los Indianapolis Colts, los Dallas Cowboys y los New York Jets, pero siempre como suplente. Su verdadera oportunidad le llegó lejos de casa, en España. En 1991 fichó por los Barcelona Dragons, de la recién creada Liga Mundial de Fútbol Americano, y ahí sí encontró estabilidad y protagonismo. Con los Dragons jugó en 2 periodos distintos hasta 1997. Tenía hasta su propio club de fans, la Peña Naposki, y era una estrella en la ciudad condal. Pero la gloria deportiva no duró mucho. Las lesiones y los bajos salarios de aquella liga, entre $15.000 y $40.000 por temporada, lo empujaron a retirarse. Había cumplido su sueño de ser profesional, pero no llegó a ser la estrella que había imaginado. Volvió a Estados Unidos, donde su vida dio un giro, que tuvo que reinventarse. Se divorció de su primera esposa y con 26 años y su envergadura, 1,88 de altura y 104 kilos, encontró una salida trabajando como guardia de seguridad en clubes nocturnos del sur de California. Fue ahí donde conoció a Nanette Johnston. Nanette Marexhow nació en Chicago en 1965, pero creció en Phoenix, Arizona, antes de establecerse en el soleado estado de California. Tenía 18 años cuando se casó con su primer marido, Kevin Johnston, con quien tuvo a sus 2 primeros hijos. Su unión no duró mucho y se divorciaron en 1989. Poco después, Nanette conoció a Bill McLaughlin, que se acababa de divorciar, después de que ella publicara un anuncio clasificado en una revista de citas dirigido a solo hombres adinerados. Y el texto del anuncio decía: mujer con clase y bien educada, sabe cómo cuidar de su hombre. Tú me cuidas y yo te cuidaré. En 1991, Bill McLaughlin respondió a su anuncio. Nacido el 12 de octubre de 1939, Bill McLaughlin, tercer protagonista de esta historia, creció en Illinois y sus orígenes eran muy humildes. Fue el primero de su familia en ir a la universidad, donde estudió ingeniería biológica. Tras obtener su título, Bill se dedicó a la venta de suministros médicos. Sin embargo, gracias a sus dotes de inventor, se dedicaba a desarrollar nuevos productos sanitarios. Diseñó un catéter de diálisis mejorado que permitía extraer y devolver la sangre mediante una sola aguja. Con este invento, que vendió a una empresa médica, seguramente ganó su primer millón. Pero el invento que le hizo famoso y rico fue el aparato que separaba el plasma de la sangre de forma sencilla. En la época que nos ocupa, 1994, Bill acababa de pasar por un divorcio complicado de su primera esposa, Sue, con la que llevaba casado 24 años y con quien había tenido 3 hijos ya mayores, Kevin, Jenny y Kim. Tenía muy buena relación con sus hijos porque era un padre muy cariñoso y responsable. Poco después de contestar al anuncio de Nanette, ya vivían juntos en su lujosa casa ubicada en Newport Beach, en California, una de las comunidades más ricas del mundo. Sus barrios cerrados están llenos de casas de lujo que dan paso a limpias playas de arena. Ella administraba sus finanzas personales y parece ser que el plan era casarse en breve. Bill tenía 55 años y una fortuna de $55 millones. Lo que Bill no sabía era que Nanette llevaba una doble vida. Mientras vivía con él en su mansión, también tenía una relación secreta con Eric Naposki. Eric también esperaba casarse con ella, ya que no sabía que ella y Bill eran pareja sentimental, porque Nanette le había dicho que solo eran socios comerciales y que ella le llevaba las finanzas.
Y estos son los hechos. La noche del 15 de diciembre de 1994, la vida de Bill McClawley tuvo un final inesperado y brutal. Bill acababa de regresar de un viaje rápido a Las Vegas en su avión privado. Esa noche cenaba en casa con su hijo Kevin, quien todavía estaba recuperándose de un grave accidente automovilístico que le había dejado secuelas físicas y problemas de habla. Tras la cena, Kevin subió a su cuarto. Minutos más tarde, el silencio de la mansión fue interrumpido por 6 disparos que retumbaron desde la cocina. Kevin bajó corriendo las escaleras. Lo que encontró le marcaría para siempre. Su padre yacía en el suelo, bañado en sangre, vestido solo con la bata de baño. Había recibido 6 impactos de bala en el pecho. En medio del shock, Kevin llamó al 911 e intentó, a pesar de las dificultades de habla que todavía arrastraba, contar lo sucedido. Sus gritos desesperados quedaron grabados para siempre en esa llamada. La escena era desconcertante. No había señales de robo, ninguna huella útil, solo 6 casquillos de 9 milímetros esparcidos por la cocina y unas llaves en la puerta y otras encima de la mesa, que supuestamente habrían servido para entrar en la casa y la urbanización. La violencia del ataque sugería un motivo personal. Alguien que conocía a Bill y que lo quería muerto. Poco después apareció Nanette Johnston. Dijo haber estado en un partido de fútbol con sus hijos y luego de compras. Su coartada sonaba sólida, pero los detectives pronto descubrirían que no todo cuadraba. Desde el inicio de la investigación, Nanette se perfiló como principal sospechosa, sobre todo cuando a los pocos días la policía descubrió que McClawley había cambiado recientemente su seguro de vida. La beneficiaria era Nanette, que cobraría $1 millón si Bill moría. En el seguimiento que le hicieron a la joven, enseguida apareció Eric Naposki. Una semana después del crimen, la policía observó a la pareja besándose apasionadamente. Con la excusa de una infracción de tráfico, detuvieron al exjugador para interrogarle y registrar su coche y su casa. Encontraron una nota con la matrícula de uno de los coches de McClawley en la guantera de su coche. Como sus explicaciones eran inconsistentes, la policía le invitó a declarar en comisaría sobre el asesinato del empresario y su relación con Nanette. Las respuestas de Eric no ayudaron a eliminarle como sospechoso. Primero negó tener armas. Luego admitió que había tenido una pistola 9 milímetros, justo el calibre usado en el asesinato. Dijo que la había perdido y que nunca apareció. También dijo que no tenía una relación sentimental con Nanette, aunque tras ver las pruebas de la policía tuvo que rectificar su testimonio. Durante años la investigación se estancó. No había ADN, huellas ni testigos. Solo pruebas circunstanciales, la relación entre Nanette y Eric, el seguro millonario, y las contradicciones en sus declaraciones. ¿Qué hicieron nuestros sospechosos mientras tanto? Los hijos de McClawley no dejaron de luchar para encontrar a los culpables, y en 1996 Nanette fue condenada por fraude. Había sustraído casi $350.000 de las cuentas bancarias de McClawley, y el día antes de su muerte fueron retirados $250.000 con cheques falsificados. Salió libre en menos de un año. Después de salir de la cárcel, se casó con el rico empresario John Packard y tuvo a su tercera hija. Se separaron legalmente en 2003 y en 2006 Nanette se casó con William McNeil, con quien tiene un hijo. Mientras, Eric, para alejarse de lo ocurrido, volvió al deporte. Si alguien le preguntaba por el incidente, salía con evasivas. Enrolarse de nuevo con los Barcelona Dragons por segunda vez en la Liga Mundial de Fútbol Americano le permitió poner tierra de por medio. Fue elegido capitán del equipo y como tal levantó el trofeo de campeones de la World Bowl de 1997. Completa i ara sí, el partit s'ha acabat.
Els dragons, per fi en la 5a edició de la Lliga Mundial, es proclamen campions d'aquesta competició. Jacques Vignel, que va cap al centre del camp, s'abraça amb Eric Naposki, que ha jugat l'últim partit de la seva carrera com a jugador professional. Va començar-la als 20 anys com el jugador més jove de l'NFL i l'acaba als 31, els Barcelona Dragons guanyant. Regresó a California y siguió trabajando como guardia de seguridad. Se volvió a casar y tuvo 2 hijos. Después se trasladó a Connecticut, donde regentaba un gimnasio. Se había separado y tenía una nueva novia. El caso quedó frío hasta 2009, año en el que el investigador de la Fiscalía, Larry Montgomery, revisó el expediente y encontró nuevos testigos que aportaron pruebas adicionales suficientes para que se presentaran cargos de asesinato contra Naposki y Johnston. El caso había permanecido en el olvido durante más de una década. En julio de 2012, el condado de Orange declaró a Naposki culpable de asesinato en primer grado. Por el hecho de haber cometido el asesinato con fines lucrativos y haber empuñado él mismo el arma homicida, podría haber sido condenado a la pena de muerte, aunque finalmente el Estado no la solicitó. El jurado escuchó durante más de 3 semanas los testimonios de 28 testigos y revisó más de 240 pruebas. Uno de los testigos, una vecina de Eric, testificó diciendo que éste le había dicho que quería matar a McLaughlin porque había abusado sexualmente de Nanette. Incluso había fantaseado con la idea de hacer estallar su avión. A pesar de que el arma nunca apareció, el 10 de agosto de 2012, Naposki recibió la pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. Un año después, Nanette se sentó en el banquillo. La fiscalía pintó el retrato de una cazafortunas, una mujer que sedujo a Bill solo para quedarse con su dinero y que convenció a su amante para disparar. Fue declarada culpable y recibió la misma condena, cadena perpetua sin libertad condicional. Los hijos de McLaughlin pudieron descansar al fin, aunque Kevin había fallecido en 1999 en Hawái mientras hacía surf. La mayor, Kim, se dirigió directamente a Nanette en el juicio y le dijo: «Tu destructivo rastro de engaños es asombroso. El hecho de que tú, Nanette, destruyeras tantas vidas, incluyendo la de mi padre, es vil. No tenías ningún derecho a arrebatárnoslo por tu egoísmo. Fue increíblemente bueno contigo durante 4 años». Hoy, Eric Naposki sigue proclamando su inocencia. Alega que fue condenado con pruebas circunstanciales, sin arma, sin huellas y sin testigos. Sus apelaciones han sido rechazadas por el juez, aunque ahora está preparando nuevas alegaciones en base al reconocimiento de la existencia de un trauma médico en muchos jugadores de fútbol americano. La ETC, encefalopatía traumática crónica. Naposki está estudiando si presentando pruebas de enajenación temporal podría demostrar las discordancias entre sus declaraciones. También intentará demostrar que los golpes que recibió durante su carrera deportiva influyeron en su mentalidad en los días y meses que rodearon el asesinato de McLaughlin. Su defensa se basa en que, si hubiera estado pensando con suficiente claridad, habría alertado a la policía sobre el plan del asesinato que había orquestado Nanette contratando a un asesino a sueldo, del que él sabía o sospechaba todo el tiempo. Ha sido trasladado en varias ocasiones a diferentes cárceles. Ahora está al noroeste de Los Ángeles, en la prisión estatal de Avenal, una instalación de menor seguridad con mayor tiempo al aire libre y mejores condiciones de vida. Esto le permite estar más cerca de su hijo, un estudiante de segundo año que juega en el equipo de UCLA de la Universidad de Los Ángeles. Nanette, por su parte, continúa cumpliendo su condena. Su último marido, William McNeil, ha pedido el divorcio y no le deja ver a su hijo después de reconocer que les había mentido a todos durante años.
El asesinato de Bill McLaughlin no fue un crimen perfecto. Fue un crimen de codicia, disfrazado de romance. Un triángulo amoroso donde el dinero terminó siendo el verdadero protagonista. Me likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad. Madre mía, menuda historia. Sí. A mí me deja un poco fría el final, ¿no? Que al final el muchacho Kevin, el hijo de Bill McLaughlin, que es el que encuentra el cuerpo de su padre, ya fíjate, ya ha fallecido y todo, y no ha podido ver resuelto este crimen. Sí. Y es una lástima. Me han llamado la atención muchas cosas. La primera de ellas, que él está en Barcelona, se vuelve para Estados Unidos, se comete el crimen por el que le acusan, vuelve a Barcelona, triunfa en Barcelona. Sí, totalmente. Y luego otra, que todavía sigue esto en marcha, todavía sigue el juicio en marcha, todavía sigue sin resolverse este asesinato, aunque ya todos los indicios le señalan a él y a Nanette, pero vamos, que no está la cosa clara. ¿Esto a qué conclusión me lleva? A ver. Primero, a que los tiempos han cambiado, porque yo creo que esto ocurrió en los 90, es decir, que venga un jugador con una acusación o una sospecha que sobre él que puede haber una sospecha sobre él de haber cometido un crimen, que vuelva a España y triunfe en España y se le haga una peña con su nombre. Creo que a día de hoy, en estos tiempos, ahora en siglo XXI, no sería posible. Creo que las redes sociales mueven mucha información y se hubiese evitado de alguna manera. Eso por un lado. Y por otro, que ¿por qué es tan lenta la justicia? Ya. Pues fíjate, el caso, la investigación duró 15 años y porque había un fiscal ahí empeñadísimo en resolver este asunto. También entiendo que la familia del Bill McLaughlin estaría detrás, era una familia millonaria y estarían ahí detrás. De hecho, consiguieron meter en la cárcel a Nanette por un fraude, porque se apropió de dinero que no era suyo. Sacaba dinero del banco al poco de morir Bill McLaughlin. Entonces, sí, la investigación duró 15 años, o sea, desde el 94 hasta el 2009. Entonces fue cuando ya pudieron formalmente inculpar a estos dos personajes, a Eric Naposki y a Nanette Johnston. Entonces, primero juzgaron a Eric porque todos los indicios apuntaban a que fue el asesino el ejecutor autor material que disparó, vaya. Mientras que la mente pensante, la instigadora fue ella. No está claro si realmente ella tenía tan engañado a Eric como parece ser que lo tenía engañado o no, porque ella a Eric le había dicho pues que eran socios comerciales, que él la había violado, que la trataba fatal, y el caso real era todo lo contrario. O sea, este señor que se había enamorado hasta las trancas de esta chica, pues se iba a casar con ella, que llevaban muy poquito tiempo juntos, le había puesto en su seguro de vida, es decir, que si a él le pasaba algo, ella iba a cobrar una pasta. En fin, todo apuntaba a que no era así. Además, has contado en el reportaje que el cambio, la titularidad de que apareciera Nanette Johnston como beneficiaria del seguro de vida de Bill McLaughlin se había hecho muy poquito tiempo antes de que le asesinaran. O sea, que parece que estaban esperando a que Nanette apareciera en el seguro para poder quedarse toda la pasta. O sea, que es que el caso más claro no podía ser. Totalmente. También sin embargo, fíjate que no hubo testigos. Lo único, Kevin, el hijo, que es el que encuentra el cuerpo, pero no, o sea, que con la maquinaria de investigación que se supone que hay en Estados Unidos, que no se haya podido comprobar o probar que tanto Naposki como Nanette Johnston fraguaron, ¿no? y pensaron en hacer el crimen, me cuesta mucho, porque normalmente tienen equipos de estos tecnológicos que Claro. encuentran pruebas, encuentran, yo qué sé, restos de
Sí, pero date cuenta, Natalia, que han pasado 15 años. Esto ha sido por el empeño de este fiscal. Al final consiguieron llevarles a juicio con 28 testigos nuevos y más de 240 pruebas, pero es todo pruebas circunstanciales, porque el arma no se ha encontrado. Y aunque él dio muchas versiones sobre el arma, primero reconoció que tenía una, luego que se le había perdido, luego que no sabía. Entonces, todas estas declaraciones tan diferentes una de la otra hicieron que, claro, dices, bueno, pues aquí pasa algo. O sea, cuando tú en las declaraciones cada vez dices una cosa diferente, pues obviamente ahí es que estás o mintiendo. El problema de esto es que no hay ocultando la pruebas. verdad. El problema de esto es que al no poder Claro. probarlo de una manera empírica, pues no se le puede condenar. Pero en cualquier caso, están los dos en la cárcel. Están condenados a cadena perpetua, además, sin libertad provisional. El caso es que O sea, no la hay gente... posibilidad de revisar No, ni no. para Nanette ni para No. Naposki. No, o sea, ellos sí que están alegando continuamente cosas. Por ejemplo, ahora, lo que decimos también en el reportaje, él alega que seguramente sufría de ETC, de la enfermedad, hemos hablado en otras ocasiones de ella, que sobre todo afecta a jugadores de fútbol americano, bueno, también a boxeadores o a... Que es un daño cerebral, cerebral. sí. Esto se puede verificar, es decir, que si él realmente está afectado de esta enfermedad, se puede verificar. Tampoco jugó tanto tiempo, se retiró con 26 años, es decir, que era jovencito. Hay gente que ha durado muchísimo más tiempo, ¿no? Como el famosísimo Tom Brady, Tom Brady. el quarterback de los Sí. Patriots, del equipo al que perteneció también Eric Naposki, sí que estuvo hasta, yo creo que pasados los 40. Claro. Pero sí que es verdad que igual cada deportista es de una manera así. Este tipo de... Hay una película de Will Smith también en la que Sí. se habla de este tipo de lesiones que persisten y que está comprobado que están, pero claro... El hecho de que él alegue es que tenía Sí. la cabeza nubilada y por eso lo hice, en ningún momento ha dicho tampoco que él disparase. No, o sea, él lo niega rotundamente. Él lo que dice es que esta enfermedad impidió que él viese con claridad que el crimen que quería cometer ella, pues que tenía que haberlo paralizado. De algún modo incrimina Sí, a Nanette Johnston. Claro, la incrimina a ella, sí. Pero no, él no dice, bueno, yo es que cometí el asesinato porque tenía esta enfermedad. No, él dice, no estaba en mi sano juicio y yo debería haber denunciado que ella quería cargarse a Bill McClawley. O sea que sí, es un poco todo demencial. Lo cierto es que sigue en la cárcel, no prospera ninguna de sus alegaciones y los recursos que presentan. Y nada más, pues eso, que esto en realidad, si lo veis así fríamente, ¿no? Esto es el guión de una película. O sea, esto da para una película total. O sea, con la rubia mala, digamos, el jugador, o sea, el socio enamorado, porque él sí parece que estaba enamorado y sí parece que quería tener un futuro con Nanette. Y luego el millonario, pues no sé, pagafantas le podríamos decir, ¿no? Sí, la víctima, en este caso, la víctima propiciatoria de una mente retorcida como la de Nanette Johnston, que vio facilísimo engañar Sí. a un jugador de fútbol americano que no parecía tener muchas luces y bueno, pues por suerte la justicia está ahí, al final están los dos en el trullo, que es donde deben estar. Pues Sí. Lourdes Esparza, muchísimas gracias por acompañarme un programa más, un mes más aquí con Tu Juego Sucio, Crímenes, el Deporte. Súper interesante una vez más. Felicidades por el trabajo. Gracias. Yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana con más literatura, cine, música relacionados con los deportes. Hasta la semana que viene aquí en la Deporteca de Radio Marca.